Vamos a empezar esta nueva edición de la Tribuna de la Movilidad. Creo que es una magnífica ocasión. Empezamos el año. Tenemos con nosotros a Pere Navarro, director general de Tráfico. Para empezar tiene la palabra Sebastián Salvador, presidente del RAC. Hola, buenos días, amigos y amigos. Para el RAC es un honor poder empezar este año de Tribuna Movilidad Madrid presentando el informe sobre el balance y futuro de la seguridad vial que va a realizar, yo diría, el máximo protagonista de este tema en nuestro país, que es el director general de Tráfico, ¿no? Cuando en el año 2001 la Unión Europea decidió atacar la cantidad tan significativa de fallecidos a causa del tráfico, parecía que el objetivo que se marcaba, reducir el 50% de estas víctimas en 10 años, era un objetivo imposible. Obviamente era ambicioso, pero el hecho es de que nuestro país no solamente alcanzó el objetivo propuesto, sino que lo superó. Ha sido un 57,5% la reducción que ha experimentado España desde la puesta en vigor de aquella acción hasta hoy. Obviamente, buena parte de este éxito corresponde a la acción desarrollada por la Dirección General de Tráfico en estos últimos 5 o 6 años, y de ello es mérito, yo creo, de Pedro, que no solamente ha llevado adelante esta acción, sino que la ha llevado de una forma que es lo que la ha convertido en tan determinantemente positiva, que ha sido convenciendo primero al Ejecutivo, claro que ha tenido la suerte de contar a su lado con un ministro estrella conocido de todos y que hoy en día quizá tiene más protagonismo aún, si cabe, por lo cual han formado un equipo perfecto. Pero yo creo que el mérito no solamente ha estado después de ir consiguiendo los puntos que el programa apuntaba, sino el haber convencido al Ejecutivo de que este era un tema fundamental, de que no podía ser de que aquí hubiesen una cifra de alrededor de 4.000 muertos, que suponen 11 fallecidos al día, y concienciar al Gobierno de la importancia de esta cuestión. Al incorporar este tema de seguridad vial a uno de los temas, digamos, de preocupación social, creo que cumplió y puso los cimientos a lo que luego sería el desarrollo del programa en su actitud absolutamente personal y activa para conseguir el objetivo que se había marcado. Los éxitos, de todas formas, haber bajado por debajo de los 2.000, antes hablábamos de un 57,5% de reducción, y haber llegado a los 1.734, me parece que son los fallecidos del último año. Yo creo que no nos deben hacer olvidar aún lo que hay detrás de estos 1.734 historias, familias, situaciones, digamos, emotivas, descomposición social. Cada tragedia es realmente una historia que tendría que resultar totalmente intolerable por parte de la sociedad a que hubiera lugar a ello. Yo creo que hay, aún seguro que hay, márgenes de mejora, y en este aspecto es lo que creo que, por si hay márgenes de mejora, por definición, tendríamos que ver cuáles son los caminos para que esto se pueda desarrollar. Los caminos es que se necesitan conductores de 5 estrellas, vehículos de 5 estrellas, y carreteras o redes viarias de 5 estrellas. En cuanto a los vehículos, habréis visto progresivamente de que las mejoras que se han introducido han sido brutales.
Aún recordamos cuando se impuso el Euroncap, la verificación de las cualidades que tenían los vehículos de seguridad, con una contra y con una batalla absoluta por parte de los fabricantes que no querían que sus vehículos fueran sometidos a una auditoría de seguridad. Y al principio las batallas fueron increíbles, pero que aprendimos muchísimo de ellas, hasta el momento en que hoy es imposible ver publicidad de cualquier fabricante sin que figuren las estrellas. Y tanto es así que yo pienso que este puede ir adelante y digamos que tendríamos que pedir que los vehículos no solamente incorporasen los dispositivos de seguridad como el control de estabilidad en los de gama alta, sino que esto fuese como es ya o como está de alguna forma concebido, un elemento obligatorio para las futuras producciones en los años venideros. En cuanto a los conductores, yo pienso que se ha ganado en actitud de una forma brutal en la formación de los conductores, y quizá hoy lo único que tendríamos que intentar en nuestro país es, digamos, una formación continua y técnica mayor y cíclica de los conductores, que ha demostrado en otros países que su aplicación ha tenido efectos muy beneficiosos y muy contrastados a la hora de aumentar la seguridad vial. Finalmente, en cuanto a las infraestructuras, yo creo que ahí hay pendiente una toma de conciencia de algunas de las infraestructuras, que son tramos conocidos de tráfico no segregado, donde las colisiones frontales, los adelantamientos peligrosos se cobran en determinados lugares las mismas víctimas año tras año, lo cual esta repetición realmente no parece coherente con la política actual de prevención de accidentes. Quizás siguiendo ejemplos de los países que nos preceden o que ocupan lugares mejores en seguridad vial, como son los nórdicos, Suecia, Holanda, Inglaterra, en el sentido de forzar separaciones físicas en estas carreteras de doble sentido, quizá impedirían una de las causas repetitivas conocidas y por lo tanto absolutamente rechazable. Yo creo que esto es, digamos, lo que hay. Tarea de todos, y por esto el Automóvil Club hoy se encuentra gozoso de que estéis aquí y haya muchos de los que intervienen y participan en este tema, y por lo tanto son factores de producción y de cohesión en esta lucha contra la seguridad vial, obviamente con la administración personificada en la Dirección General de Tráfico, para Automóvil Clubs, asociaciones, etcétera, que digamos que luchemos, y el Automóvil del RAC se ofrece a este templo. Dejadme solamente un minuto ya para terminar, en la cual pueda deciros que hoy contamos con la presencia de un hombre que para Pedro Navarro fue un compañero inestimable y uno de los, digamos, cardenales de esta escuela de Barcelona, que es Alfredo Morales, en los cuales hace tantos años que estábamos en estos temas y participaste, que de verdad yo creo que tanto para Pedro Navarro como para el RAC y para la Dirección General de Tráfico, que también tenemos aquí a Tony Riff y colaboradores de Pedro, es un honor que estés aquí. Y finalmente, unas palabras que son normales y que si no, yo creo que mi intervención tendría toda la inmutabilidad, toda la sinceridad y genuidad que mis palabras quieren tener hacia vosotros, que es dar la bienvenida de nuevo a casa a Carlos después de lo que nos has hecho sufrir, y supongo que has sufrido, Carlos, pero la próxima esto tiene arreglo, seguro, Carlos. Bueno, Pedro, gracias. Gracias, presidente. Quizá antes de darle la palabra a Pere Navarro, a mí me gustaría un poco enmarcar el sentido de esta tribuna de la movilidad que justo tiene lugar empezando el año, ¿no? Y me gustaría un poco dar algún dato que en parte ha mencionado el presidente sobre dónde estamos y hacia dónde pensamos que podemos ir. Quizá la forma más sintética de analizar el estado de la seguridad vial en España
es a través de lo que llamamos la tasa de riesgo. La tasa de riesgo nos dice el número de muertos en accidentes de tráfico por 100.000 habitantes. Si vemos la evolución de la tasa de riesgo en España en los últimos años, vemos que en el año 2001 esa tasa de riesgo era de 13,6 muertos por 100.000 habitantes en España, y la hemos reducido a 5,7 en 2009. Es decir, la tasa de riesgo, la probabilidad de que un español muera en accidente de tráfico en España ha bajado más de un 70% en los últimos 9 años. Si comparamos eso con lo que ha pasado en Europa, nos damos cuenta que en el año 2001 estábamos por encima de la media europea en cuanto a tasa de riesgo. En el año 2009 estamos claramente por debajo de la media europea. Es decir, la probabilidad de que un español muera en accidente de tráfico en carretera es sustancialmente menor que la media europea. Lo que pasa es que si en vez de las medias vemos qué pasa con los mejores, vemos que países como Holanda, como Suecia o como Reino Unido, que son los que están más avanzados, tienen una tasa de riesgo en el año 2009 sustancialmente inferior a la nuestra. En estos países mueren aproximadamente 3,8 personas por cada 100.000 habitantes al año en accidentes de tráfico. Por lo tanto, la probabilidad de que un español muera en accidente de tráfico, a pesar de la gran mejora que ha habido en los últimos años, es hoy todavía un 50% superior a la que registran los países comunitarios más avanzados en términos de seguridad vial. Es por eso que nosotros en el RAC nos gusta hacer un símil comparando la seguridad vial con el fútbol. Lo que ha pasado en España en los últimos años es que hemos pasado de estar en zona de descenso, claramente por debajo de la media europea, a estar en la parte de arriba de la tabla, en zona UEFA, diríamos, pero no estamos en zona Champions todavía. Y por eso hoy hemos titulado esta tribuna con el título de El camino hacia la Champions. Es decir, ¿qué necesitamos para estar, qué debemos hacer para estar entre los mejores? Tenemos una referencia clara, y es que la Unión Europea, antes del verano de 2010, sacó un nuevo objetivo de reducción de accidentalidad en carretera para el periodo 2010-2020, de reducción de un 50% adicional sobre el que ya habíamos conseguido. Es un objetivo, sin duda, muy ambicioso. Hay que decir que no está claro si es un objetivo que hay que aplicar individualmente a cada país o aplica en común al conjunto de la Unión Europea. Ese es un tema que habrá que ver, pero en todo caso es una referencia que tenemos ahí, ¿no? Entonces, para poner el toro en suerte a Pere Navarro, a mí me gustaría, en la medida en que en el fondo él, y siguiendo con el símil futbolístico, él es un poco el entrenador, ¿no?, de la seguridad vial en España. No sé si eres un Mourinho o un Guardiola, ahí no vamos a entrar porque habría polémica, pero sí que me gustaría hacer alguna pregunta, ¿no?, usando el símil futbolístico. Por ejemplo, ¿basta seguir con el esquema actual, con el esquema que hemos ido aplicando en los últimos años, que ha sido muy exitoso? ¿O hace falta introducir ajustes de detalle centrándonos en ciertos colectivos, por ejemplo, ¿no? Otra pregunta. ¿Hace falta hacer algún fichaje? ¿Necesitamos algún crack? ¿Necesitamos alguna medida emblemática tipo carné por puntos, tipo reforma del Código Penal, que es lo que ha pasado en los últimos años? ¿O eso no lo necesitamos a futuro? ¿Debemos dar mayor protagonismo a algunos jugadores que hasta ahora pues, han tenido un protagonismo limitado? Pienso, por ejemplo, en las comunidades autónomas o pienso, por ejemplo, en algunos ayuntamientos. Las grandes ciudades han sido muy activas en seguridad vial. Ayuntamientos más pequeños quizá no lo han sido tanto. Hay que dar más margen, más cancha a estos agentes que también son importantes en términos de seguridad vial. ¿Cómo afectará la crisis, las restricciones presupuestarias, al desarrollo de la política de seguridad vial en España en los próximos años? Además de abrocharnos el cinturón, ¿habrá que apretárselo? ¿Dónde habrá que apretarlo, ¿no? Y finalmente, y esa quizás es la pregunta más difícil, ¿no?, es decir, los entrenadores nunca o tratan de no prometer nada, algunos sí, son muy atrevidos si prometen, pero generalmente no prometen, pero ¿para cuándo podemos pensar en estar en zona Champions? Yo creo que con estas preguntas, Pere, si nos contestas alguna de ellas, te estaremos muy agradecidos. En todo caso, la palabra es tuya. Gracias. Sí, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la amable presentación del presidente del RAC, agradecer la amable invitación a participar en la tribuna de la movilidad del RAC
y aprovechar la oportunidad una vez más para hacer un público reconocimiento del compromiso con la seguridad vial, del RAC y del RACE. Está aquí también el presidente del RACE y quiero ponerlo en valor porque no es habitual el que el RAC y el RACE trabajen juntos, que el presidente del RAC y el presidente del Real Automóvil Club de España vayan juntos, vengan juntos y hagamos todo de cosas juntos. No es habitual. Pongámoslo en valor. Cuando me dijeron, dice, bueno, tienes que participar en la tribuna de movilidad, en fin, Vale. Y dice, tiene que participar, queda invitado para dar una conferencia, tema libre, lo que usted quiera. Me digo, ¿dónde? En la tribuna de la movilidad del RAC. Como la primera tentación que tuve fue tribuna de movilidad, vamos a hablar de movilidad. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, la Comisión Europea, aprobó un libro verde sobre movilidad urbana en el año 2007, que ha pasado desapercibido. Porque la Comisión Europea aprobó un plan de acción europeo sobre movilidad en el año 2009, que ha pasado desapercibido. Porque la ley de economía sostenible que está actualmente en tramitación en el Congreso tiene una sección tercera dedicada a movilidad sostenible y también ha pasado desapercibido. Porque la movilidad, y en la movilidad probablemente nos jugamos la competitividad del país y de las ciudades, y porque afecta a la actividad económica. Y porque además hay un discurso extraordinariamente interesante sobre la movilidad sostenible, sobre la movilidad segura, sobre la movilidad saludable, sobre la movilidad universal, es decir, un tema precioso. Pero cuando me dijeron que era el 20 de enero, digo, hombre, vamos a ver, hemos cerrado el año anterior, el vicepresidente primero del Gobierno, que es algo inédito en cualquier país, que el vicepresidente primero del Gobierno haga un balance de los accidentes de tráfico en un país. El vicepresidente primero del Gobierno, el 3 de enero, y más el 3 de enero, todos los países lo hacen el 15, el 20, en fin, necesitan 20 o 30 días. Aquí en 3 días preparamos todo un balance. Digo, pues el mes de enero toca, vamos a revisar un poco el balance, porque este año tenía un efecto especial. Cerraba década. Era el año 2010 y cerrábamos una década. Y creo que vale la pena aprovechar la oportunidad para parar, mirar atrás y ver un poco el recorrido que hemos hecho en esta década y luego, desde luego, para apuntar los retos que tenemos delante o de futuro. Con lo cual, vamos a esta segunda opción, el balance y los retos de futuro. Queda pendiente lo de la movilidad, grandes datos, voy a dar 4 grandes datos. El primero es que el año pasado, pues bueno, hubieron 1.730 fallecidos en carretera. Cuando hablamos del balance, nosotros hablamos de carretera 24 horas. Luego hacemos el de carretera y ciudad a mitad de año. Quédese con la idea de 1.700 fallecidos en carretera. Hombre, vamos a ver, primero, 173 menos, primero dato, han habido menos accidentes, menos fallecidos y menos heridos graves que el año anterior. Bien, esta es una buena noticia. En segundo, hombre, que llevamos 7 años, es el 7º año consecutivo en que disminuyen los accidentes. Hombre, que al cabo de 7 años de reducción hayan bajado en 173 fallecidos, en un 9%, creo que es importante. 173 fallecidos menos son muchos. Pero no deberíamos olvidar que tuvimos en nuestras carreteras 1.730 muertos por accidente de tráfico. Bueno, pasamos a la siguiente. Espera. Vamos a la década. Mirado desde el punto de vista de la década, reconocer que en el 2001 hubieron más de 4.000 fallecidos en carretera y el año pasado hubieron 1.730. Hombre, son 2.337 menos que en el año 2001, es un 57%, hemos alcanzado el objetivo de la Unión Europea, pero destaco lo de los heridos graves. Lo digo porque a veces puede haber la impresión de que sí, están bajando los fallecidos, pero esto lo están pasando a heridos graves. No es verdad. Los heridos graves han descendido tanto o más que los fallecidos. Hemos pasado de
19.000 heridos graves en el año 2001 a unos 8.000 en el año 2010. El descenso es del 58%. Poca broma, pero son 11.000 heridos graves menos el año pasado que el otro, y esto se va acumulando. Esta yo creo que es especialmente significativa, y esto lo explica el vicepresidente primero del Gobierno, que dice: ¿qué habría pasado si no hubiéramos hecho nada? Si todos nos hubiésemos continuado instalados en la resignación de que los accidentes es algo consustancial al propio tráfico rodado. Pues habría ocurrido que habrían habido 10.000 fallecidos en este país por accidente de tráfico en las carreteras. Lo mismo diría sobre heridos graves. Si uno hace la suma de los heridos graves con el mismo grado, habrían habido 50.000 heridos graves, si no hubiera pasado nada, si todos hubiéramos continuado haciendo lo mismo, que entre todos hemos evitado. Yo creo que podemos sentirnos legítimamente orgullosos. Atención, porque las cifras estas son muy espectaculares. Estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Esto no es una estadística cualquiera. Uno al final, cuando le llega el parte de accidente cada día y ve lo que hay detrás de cada accidente, del drama que hay detrás del accidente, en fin, se da una cierta, ¿no?, de lo que hay detrás de estas cifras. Esta también creo que es significativa porque permite un poco esta visión con perspectiva. Y esta va especialmente dedicada a todos aquellos que dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor. No es verdad, al menos en lo que hace referencia a la seguridad vial. Estamos a nivel de los 1960, sí, con una diferencia. En el 1960 había 1 millón de vehículos, ahora tenemos 31 millones de vehículos. En 1960 había 2,2 millones de conductores, en estos momentos tenemos 25 millones de conductores. Quédense con la idea que en el año 60 habían algo así como 1.000 muertos por cada millón de vehículos, algo así, y en estos momentos estamos en 50 y pico por cada millón de vehículos, para que tengan una cierta idea de la evolución de la sociedad. Yo creo que esto da un cierto mensaje de optimismo de la sociedad, de los avances. En esta época parece que estamos todos un poco deprimidos. Bueno, este era el de los heridos graves que les había comentado. Quizá el único mensaje que les daría aquí sería la mejora de esa evidencia, pero seguimos teniendo 8.000 heridos graves por accidente de tráfico en las carreteras. Punto. Y deberíamos no olvidarlo. Una consideración sobre qué ha pasado con tramos horarios. Donde más accidentes se producen es por la mañana. De 7 de la mañana a 2 de la tarde, 581, y de 2 de la tarde a 8 de la tarde, 542. Pero aquí sí que lo significativo es la franja en la que más han descendido los fallecidos por accidente de tráfico es la nocturna. Desde las 0 horas a las 7 de la mañana, el descenso ha sido del 64% del número de fallecidos. Es decir, aquella idea que había por la noche, la mezcla de alcohol, desplazamiento de ocio, con todo lo que ello comportaba, se ha ido insistiendo, y es la que, de alguna manera, nos presenta una reducción más significativa en cuanto a la cifra de fallecidos por accidente de tráfico. Edad, franjas de edad. Aquí hay un mensaje. Verán que atención a los mayores de 65 años. Han habido 318 fallecidos. Hasta el día 30, les diré que hasta el día 30 de diciembre era la franja de edad con mayor número de fallecidos, y era por primera vez en la historia de la estadística de este país, nos salía que los mayores de 65 años era la franja de edad con más fallecidos por accidente de tráfico en carretera, y nunca nos había pasado esto. Es verdad que entre el día 30 y 31 hubo unos fallecidos de 25 a 34 años, que al final fueron 319, y son 318 los de más de 65. Pero fíjense que baja el año pasado en todas las franjas de edad, excepto en la de mayores de 65 años, que subió en un 2%, pero ha subido la cifra de fallecidos. Y en estos momentos nos encontramos una tendencia, y quedémonos con este mensaje de atención,
con el tema de los conductores mayores de 65 años. Cada vez son más, y merece una atención especial. Volvemos. Quédense con la idea también de que la franja que más se ha reducido es la de 15 a 24 años, con un 68%. Los jóvenes. Al final los jóvenes son los más receptivos, son los que mejores han respondido, es los que más se han incorporado al cambio de comportamientos y el descenso es absolutamente espectacular. A ver, en el año 2001 hubieron 802 jóvenes entre 15 y 24 años que fallecieron en la carretera. En el 2010 han sido 259. Estos son 500 y pico jóvenes de 15 a 24 años. Y ojo, lo pongo en valor porque estamos hablando de jóvenes entre 15 y 24 años. Y el descenso es espectacular y todo lo que hay detrás ante el accidente y el fallecimiento de un joven. Con lo cual, yo creo que es un mensaje de optimismo a través de los jóvenes, de los que se incorporan a la conducción y del futuro de la conducción en España. Motos. Sobre motos, quédense con la idea. La curva azul es cómo va evolucionando el parque. El parque de motos va aumentando aquí y en toda Europa. Cada vez hay más motos. Se consolida como alternativa al automóvil, sobre todo para los desplazamientos urbanos. En toda Europa han bajado todo tipo de accidentes, menos los de las motos, que en toda Europa van subiendo y siguen subiendo cada año los accidentes y los fallecidos en moto. Aquí la curva roja es la evolución de los fallecidos, motoristas fallecidos. Quizá aquí recordar del verano del 2007. Verano del 2007 se doblaron, habían habido el verano del 2006 50, el verano del 2007 hubieron 100 fallecidos en 3 meses, era uno cada día. Se encendieron todas las luces de alarma. Nos reunimos con los motoristas, lo digo porque es un buen ejemplo. La primera conclusión a la que llegamos cuando nos reunimos con los motoristas es que no íbamos bien cuando los motoristas culpaban a la Administración y la Administración culpaba a los motoristas. Esto no nos llevaba a ningún sitio. Óyeme, vamos a ver qué pueden hacer los motoristas por la seguridad de las motos y qué puede hacer la Administración para mejorar la seguridad de las motos. Y allá poco a poco y juntos fuimos avanzando con un plan de seguridad y por tercer año consecutivo han descendido los motoristas fallecidos en nuestras carreteras. No deberíamos olvidar que el año pasado 244 motoristas fallecieron por accidente de tráfico en las carreteras españolas. Tipo de vía. Bueno, descenso significativo en todas. Quizá, respecto al año 2010, llamar la atención sobre un tema, al aumento de la siniestralidad en autopistas. Autopistas es lo que más ha bajado, son las carreteras más seguras, en fin, el tema de voluntad perfectamente sí, pero el año pasado tuvimos 25 muertos más que el año anterior en las autopistas. Nos da la impresión, no lo afirmo, digo que hay una posibilidad, cuando estuvimos nosotros estudiando, oye, ¿qué se ha pasado con estos 25 más a las autopistas? Que había habido un cierto relajo en cuanto a la velocidad, al cumplimiento de los límites de velocidad en las autopistas. Y al final uno tiene la tentación, no digo que lo haga, tiene la tentación de decir que todo esto es un equilibrio muy delicado. Y aquel debate sobre que, oye, ¿por qué no subimos a 140 la velocidad en las autopistas? Fue recibido por el ciudadano que, bueno, se puede correr más en las autopistas de lo que está puesto. En fin, tienen un debate, esto lo están discutiendo y esto podría haberse trasladado a este relajo con la velocidad de las autopistas. He dicho podría. Y podría tener algún tipo de relación con este pequeño aumento en la siniestralidad en las autopistas. Un apunte sobre el cinturón de seguridad. En el año 2001 murieron 1.076 personas en turismo que no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Vale. En el año 2010 han sido 235. Aquí quiero hacer una puntualización, que es dos mensajes. Uno, hay estudios que dicen que si todos lleváramos puesto el cinturón de seguridad, podríamos evitar la mitad, se habrían salvado. Con lo cual, si todo el mundo llevase el cinturón de seguridad, pues habrían 120 personas que no habrían dejado la vida en las carreteras, ¿vale? La mitad de los que no llevaban puesto el cinturón de seguridad.
Pasa que quiero hacer un apunte, porque a veces nos decimos, bueno, pero es el 23% de los fallecidos que no lleva cinturón de seguridad. Oh, ¿cómo puede ser que sea el 23%? Esto es mucho, ¿no? Recuerdo cuando vino la responsable de tráfico de Suecia, que nos dijo, estamos muy preocupados porque el 23% no había puesto el cinturón de seguridad. Y la Suecia nos dijo, en Suecia es el 50%. ¿No? Diciendo, en la medida en que se reduzca la cifra absoluta de fallecidos en accidente de tráfico en carretera, irá aumentando el porcentaje, porque los fallecidos son los que no habían puesto el cinturón de seguridad. Al final es algo tan sencillo como que en estos países ya tan avanzados, al final se mata al que no había puesto el cinturón de seguridad. Así de sencillo. Con lo cual, es posible, les anuncio, que verán cómo va aumentando poco a poco el porcentaje de los fallecidos que no llevan un cinturón de seguridad en la carretera. Lo cual no quiere decir que en cifras absolutas habrá bajado de forma drástica y significativa. Bueno, para eso el casco, simplemente decir, son cifras pequeñas, es que en estos momentos a nadie se le ocurre ir sin casco en la carretera. 16 personas murieron en motociclistas sin llevar el casco en la carretera. Dejémoslo alrededor de una población que han salido, pero un caso excepcional porque es un tema que nadie cuestiona. Bueno, en el europeo, recordar que en el 2003 España tenía 128, este es el ranking europeo, el oficial, 128, la media europea era 105 fallecidos por millón de habitantes. Este es el último que publicaron en el 2009, España tiene 59, la Unión Europea está en 69 por millón de habitantes, quizá, con toda la humildad que el tema supone, destacar que Francia, que ha sido nuestro país de referencia, y con el cual nos ha ayudado mucho y hemos ido copiando, lo digo yo, copiando y adecuando aquí las ideas, en estos momentos Francia está detrás de España. Hemos pasado a Francia, aquello de que el alumno pasa al maestro, es decir, que países como Austria están significativamente detrás de España, Bélgica es detrás de España, y España estamos como Dinamarca, estamos al nivel de Dinamarca. Bueno, esto es, yo creo que va bien también mirar un poco el referente. Vamos a ver, ¿qué ha pasado? Dos o tres ideas. La primera es, yo creo que la política de seguridad vial puede ser un buen ejemplo de una política pública ante un problema público de primera magnitud. Algunos me lo han escuchado. Es decir, yo creo que la fórmula es un discurso razonable y comprensivo por parte del ciudadano. Si hay un discurso que es coherente, no hay bandazos. Me explico, el discurso aquel es el que marca la política. Y además les diré que es muy fácil la toma de decisiones porque tienes un discurso coherente que te encuentras extraordinariamente cómodo y que te guía en la toma de decisiones. Segundo, las medidas. El discurso solo es retórica. Para que tenga credibilidad un discurso, tienes que tomar medidas. Y aquí está desde la creación del observatorio, desde las operaciones especiales, aquellas de vigilancia y control para los elementos básicos, desde la puesta en marcha en permiso por puntos en el año 2006, desde hay un acuerdo que pasó desapercibido, hubo un acuerdo de Consejo de Ministros en el que se acordó aumentar en 1.500 los efectivos de la Policía de Tráfico, la plantilla de la Guardia Civil de Tráfico. Y les aseguro que a mayor presencia policial, menos infracciones, menos accidentes y menos víctimas. Así de sencillo. Así de sencillo. Creación de la figura del fiscal especial para los delitos contra la seguridad vial, reforma del Código Penal. El año 2009 hubo la reforma de la ley de tráfico, reformando un poco el permiso por puntos, ajustándolo, introduciendo algunas nuevas infracciones, y el año pasado pusimos en marcha el nuevo procedimiento sancionador, la reforma del procedimiento sancionador para ajustar, reducir los plazos y aumentar, yo diría, un poco la pedagogía de todo el sistema. Y la movilización social. Hoy en día, la Administración sola ya no puede, la sociedad se ha vuelto muy compleja, o detrás hay sociedad civil que te acompaña, o tienes muy limitadas las posibilidades. Y aquí es verdad que la sociedad civil lo ha entendido y se ha sumado. Segundo mensaje. No es que la política haya traído como consecuencia el que han bajado los accidentes y las víctimas. No nos equivoquemos. La política de seguridad vial ha traído como consecuencia el cambio de comportamiento de los conductores. Y esto, claro, como no podía ser de otra manera, esto tiene su reflejo en la siniestralidad. Cambio de comportamiento, pues alcohol y conducción, hemos pasado de 2 millones a 5 millones de controles de alcoholemia, hemos pasado de un 4,2% de positivos a un 1,8% de positivos, en fin,
hemos interiorizado la incompatibilidad entre el alcohol y la conducción, cinturón y casco. En cinturón estamos por encima del 95% de uso en carretera, estamos en estándares europeos, velocidad poco a poco con los radares han ido entrando, aunque luego volverá la velocidad. Y luego un mensaje al final, que me gusta resaltarlo, la importancia del cumplimiento de la ley. Es decir, antes estaba prohibido beber y conducir. Antes era obligatorio ponerse el cinturón de seguridad, era obligatorio usar el casco y había que cumplir las normas. Sí, pero no lo hacíamos. O sea, el cambio que se ha producido es que ahora la ley, que es la misma, la cumplimos. Con lo cual, vuelvo a enseñar con aquello, leyes pocas y que se cumplan, ¿eh? Que el cumplir la ley es importante. ¿Qué va a pasar? Yo creo que entramos en una fase de consolidación, una fase de estabilidad, que se llama, en la que, esto el vicepresidente lo explica muy bien. Yo le digo que a veces es un ejemplo, digo, no sé si es del todo afortunado, ministro, pero dice, esto es como el adelgazamiento. Cuando tú estás muy grueso, perder los primeros kilos cuesta poco. Y dice, cada vez te va a costar más perder kilos. Y una cosa muy importante, mantente, no los vuelvas a recuperar. Y todos sabemos de lo que estamos hablando. Yo creo que es un buen símil respecto a la situación en la que estamos. Segundo mensaje, los mejores también tienen altibajos. ¿Me explico? En 2009, en Francia, subieron 6 meses los accidentes y en 6 meses bajaron los accidentes. En Holanda, 8 meses subieron y 4 meses bajaron los accidentes. En Reino Unido, 3 meses subieron y 9 meses bajaron los accidentes. Y nosotros el año pasado, pues 9 meses bajaron y 3 meses subieron. ¿Vale? ¿Qué es lo importante? Lo importante es que a final de año se haya avanzado, que a final de año hayas podido reducir de alguna manera los accidentes y las víctimas. Este es un poco el escenario. Los repuntes, vamos a ver los repuntes y los riesgos. Me fascina, en este país cada vez que hay un repunte, deberíamos no perder de vista un repunte que hubo en el año 2007. En agosto, septiembre y octubre del 2007 subieron los accidentes y las víctimas mortales respecto al año anterior. Y recuerdo que todos pudimos leer, el permiso por puntos está agotado. Ha durado un año, pobre. Ya ha acabado todos sus efectos porque durante 3 meses habían subido los accidentes. Y lo dimos por muerto, así, lo podías leer. Dice, ya lo sabíamos esto. En España, la idea esta, ¿cómo es? Pues ha durado lo que ha durado. No, luego ha continuado haciendo su trabajo y luego hemos continuado bajando los accidentes. El año pasado también hubieron aquellos 3 meses de repunte, ya está, agotado todo. Es un poco este sentido dramático de la existencia que tenemos en este país que nos da la impresión de que ya lo sabía. ¿Cómo iba a ir bien aquí en España? Pues no, pues el mes de diciembre volvieron a bajar los accidentes y este mes siguen bajando los accidentes. Con lo cual, alerto del riesgo del cortoplacismo que tanto nos encanta. Mire, esta es una política de medio y largo plazo, este es un tema de cojan ustedes perspectiva y huyamos del análisis de los datos de este fin de semana o de este mes. Primer mensaje. Segundo, oirán también, probablemente, de que, ya lo sabíamos, lo importante es la educación, que están haciendo aquí persiguiendo al conductor. Hombre, lo de la educación, desde que si los jóvenes son los que más han bajado, pues no debe estar haciéndose mal. Todo es mejorable. La educación es un tema de largo recorrido y claro que es importante, pero no busquemos ahora la culpa de la educación. Infraestructuras, oirán también, dice, es que las carreteras están en mal estado. Yo aquí recuerdo una anécdota, cuando ya hubo el repunte, salía, la culpa es de las carreteras que están en mal estado. Esto era en un periódico el mismo día, En una página salía, el repunte es porque las carreteras están en mal estado. Y en el mismo periódico, y en otra página salía, este país, hemos invertido demasiado en infraestructuras, nos hemos gastado demasiado dinero en infraestructuras. ¿Qué error hemos cometido? Ni una cosa ni la otra. Yo creo que lo de las carreteras es razonable, el esfuerzo que ha hecho este país y cómo se está gestionando. Todo es mejorable, insisto. Pero alerto un poco ante el riesgo de que algún mes puede subir, que subirán, no hagamos un análisis dramático, sobre todo eso. Y luego también, desde luego, lo que dirán es que el permiso por puntos se ha acabado. Vale, para los que dicen que el permiso por puntos se ha acabado, recordarles que el mes de diciembre, a principios de diciembre,
vimos que 108.000 conductores les quedaban 3, 2 o 1 punto. Ojo, 108.000. Es decir, son conductores que con una infracción, con pérdida de puntos, pierden el permiso con todo lo que ello conlleva. Con lo cual les hemos enviado una carta personalizada a cada uno, diciendo, escúcheme, es que le quedan 3, 2 o 1 punto. Estamos preocupados porque sepa que con una infracción con pérdida de puntos es que se va a quedar sin permiso. Le recuerdo que 2 años sin cometer ninguna infracción podrá recuperar todos los puntos, con lo cual probablemente deberían ser 108.000 conductores que en estos momentos conducen con mucho cuidado, porque saben lo que hay detrás. Recordar que 40.000 conductores este año han perdido el permiso. En el año pasado, en el 2010, 40.000 conductores perdieron su permiso por haber agotado todos los puntos. Parte amable, 1.100.000 conductores que han perdido puntos en algún momento, han recuperado su saldo inicial por haber estado 2 años sin hacer ninguna infracción grave o muy grave contra la seguridad vial que les ha permitido supuesto pérdida de puntos. Es decir, que va haciendo su trabajo. Ya no hablo de los 20 millones de conductores que recibieron 2 puntos más el 1 de julio del 2009 por no haber perdido ningún punto. Es decir, que el permiso por puntos, mire, al final se lo explico, es el que nos garantiza que no hay marcha atrás. Los que dicen, vamos a volver. No, mire, la gente se seguirá poniendo el cinturón porque el permiso por puntos está detrás. La gente seguirá, si bebe, no conduciendo porque el permiso por puntos está detrás. Y no correrá y cumplirá las normas porque el permiso por puntos está detrás. Con lo cual, digamos que goza de buena salud. Y además tiene un efecto de concienciación. Yo explico, alguna vez he explicado, ya recuerdo un amigo que me dice, oye, me habéis quitado 4 puntos. Digo, ¿y? Dices que no me atrevo a decírselo a mi mujer y a mis hijas porque me echan de casa. Digo, esto es concienciación. Es un poco la concienciación sobre la seguridad vial que entre todos, más o menos, hemos conseguido. ¿Y ahora qué? Apuntes de futuro. Voy a hacer uno. De los datos que les he dado antes, les explico un cuadro impresionista. 4 pinceladas de qué es lo que nos pasa en la carretera y dónde lo tenemos. Pues mire, el año pasado hubieron, o en este país, siguen habiendo, 650 fallecidos por salida de la vía. ¿Vale? Vamos a tener que trabajar las salidas de la vía. Velocidad, las vallas de contención, que esté limpio, que no haya muretes, árboles, obstáculos, para cuando la gente se sale de la vía, las consecuencias sean letales. ¿Vale? 370 fallecidos por colisión frontal. Velocidad. Además, esto a mí me impresiona mucho, porque es el que coge la curva fuerte, ocupa el sentido contrario a la salida de la curva. Hay otro que viene cumpliendo todas las normas, con todo el cuidado del mundo, y se encuentra inmerso en una colisión frontal. Aquí, al final, es velocidad, y algunas de las cosas que apuntabais que luego recuperaremos sobre la separación de sentidos de circulación. 300 fallecidos mayores de 65 años. Desde luego, aquí tenemos centros de reconocimiento médico, todo el sistema público de medicina, hay que implicar a los médicos de cabecera, autorresponsabilidad familiar, y probablemente vamos a tener que repensar algunas cosas del diseño y de la señalización y todo, en función de que cada vez va a haber más gente mayor. Este es un debate apasionante. Cada vez van a haber más conductores mayores, vamos a tener que repensar algunos elementos que siempre hemos dado por sentados, teniendo en cuenta una nueva realidad que es la presencia de gente mayor, de cada vez más gente mayor en el sistema de tráfico y en las carreteras. 250 motoristas fallecidos, velocidad, y 150 peatones atropellados. Esto me fascina porque es en carretera, ¿no? Y luego iremos a ciudad. Peatones atropellados en la carretera. Hay uno, es verdad que tenemos algunos que tienen que parar en la carretera y entonces se ven embestidos, pero la mayoría son caminantes en las afueras de la población que salen a hacer su ruta a la caída de la tarde, a las afueras de las poblaciones, no de las grandes ciudades, pero las afueras de las localidades, y allá se producen atropellos. Bueno, pues aquí tenemos otro elemento de reflexión y para trabajar. Colectivos y temas claves. Yo creo que hemos trabajado muy al por mayor, ahora hay que bajar al por menor, vamos a ver colectivos y temas claves, los vulnerables,
la zona urbana, las ciudades, los desplazamientos relacionados con el trabajo, infraestructura, sistemas inteligentes de transporte, vehículos y velocidad. Entro dos referencias. Una es sobre los niños. En el año 2009, hablo de ciudad y carretera, hubieron 60 niños fallecidos. Dirán, hombre, pues 60, tal, en la DGT nos obsesiona que niños de 0 a 14 años dejen su vida en el sistema de la forma y modo de desplazarse. 40 en carretera, el 37% no utilizaba sistema de retención infantil y el 50% en verano. Aquí hay una parte no despreciable que es visitantes a España, de verano, coches y visitantes a España. 20% en zona urbana, son atropellos, todos son atropellos. Aquí aparece el camino escolar, aquel ejercicio de revisar los trayectos hacia el colegio, todos, la administración, los padres, los niños, la policía de tráfico, para reforzar la seguridad en los accesos al colegio, porque los atropellos los tenemos la mayoría al entrar o al salir del colegio. Mayores de 65 años, les he dicho que es un tema que está en cartera, que pide su espacio. 500 fallecidos en el 2009, 386 en carretera y 114 en zona urbana. Los de zona urbana son peatones, es todo peatones. Bueno, aquí hay, con atropellos, luego volveremos al tema de los atropellos en zona urbana, será una reflexión sobre el tema de los atropellos. Entramos en zona urbana, en ciudad. ¿Por qué toca hablar de ciudades? Mire, la mayoría, el 54% del total de accidentes con víctimas se produce en las ciudades. Hay más accidentes con víctima en las ciudades que no en la carretera. El 50% de los heridos graves y leves, de todos los heridos, los hemos tenido en las ciudades. En el 2009 registramos 47.500 accidentes con víctimas en las ciudades. 47.500 son 47.500 buenas razones para preocuparnos de la seguridad en las ciudades, y porque en carretera es más fácil, ha bajado más. En carretera habíamos descendido un 52, mientras en las ciudades había descendido un 36. Es mucho más fácil la carretera. La carretera es el coche, la carretera y el conductor. En la ciudad esto es mucho más complicado. Aquí convive mucha gente. El peatón, el ciclista, el motorista, el conductor, el transporte público, la distribución de mercancías, con lo cual tiene una mayor complejidad. Y aquí, en toda Europa, va detrás el descenso de la siniestralidad en las ciudades del de la carretera. Pero el tema de las ciudades es el tema que tengo. Decirle simplemente que el 17 y 18 de febrero en Córdoba reunimos a unos 600 representantes de ciudades españolas para hacer el intercambio de buenas prácticas y de experiencias sobre seguridad vial en las ciudades, porque se están haciendo muchas y muy buenas cosas en el ámbito de la seguridad vial en las ciudades, y que todo lo de las ciudades al final va muy relacionado con la movilidad. Es decir, si hay una buena política de movilidad, hay una buena política de seguridad vial, y si no hay una buena política de seguridad vial, de movilidad, se resiente la seguridad vial. El tema es más complicado, porque si hay una buena política de urbanística, habrá una buena movilidad. Y si el urbanismo no tiene en cuenta estos aspectos, afecta, condiciona y dificulta las políticas de movilidad. Con lo cual, quédense en la idea de que la seguridad vial está muy, muy relacionada con la movilidad. Vamos a planes urbanos de movilidad sostenible y segura. Punto. Esta es la fórmula y lo que necesita. Esta es un poco la foto de la accidentalidad en la zona urbana. Los fallecidos, 265 por atropello, 200 motocicletas, 100 en turismo y 13 en bicicleta. Atropellos. Atropellos, simplemente recordar, creo que es que a 80 kilómetros por hora no se salva nadie, a 50 kilómetros por hora se salva la mitad, el 50% en caso de un atropello, y a 30 kilómetros por hora se salva el 95% en caso de atropello. Con lo cual hay que ir a calmar el tráfico, zonas 30 en aquellos que son vías de entrada y salida, que no son vías de paso. Hay una tendencia creciente a ir calmando el tráfico como forma de hacer frente al riesgo de atropello. Punto. O sea, al final está la velocidad. Hombre, también es verdad que hay toda una reflexión para que los peatones crucen por donde deben de cruzar, pero no culpalicemos todo al peatón, sino hay que dirigirlo de una forma amable para que le quede pocas alternativas a cruzar por donde tiene que cruzar.
200 motocicletas. Quédense con la idea de que España estamos en el proyecto europeo sobre la seguridad de los desplazamientos de moto en las ciudades. Lidera Barcelona, está con París, con Roma, con Londres, y me parece que es el 2 de febrero, se presenta en Barcelona los resultados de este proyecto europeo en el que se presentarán las mejores prácticas sobre cómo garantizar la seguridad de los desplazamientos en moto dentro de las ciudades. Es decir, que somos, desde luego, España es el referente en seguridad para los desplazamientos de motocicleta. No por nada, sino porque somos de los que tenemos más motocicletas. ¿Me explico? Más nos ha preocupado y más tiempo hace que trabajamos. Y el RAC ha tenido siempre una participación muy activa en la seguridad de los desplazamientos en moto, especialmente en ciudad. 100 en turismo en ciudad. Y aquí simplemente una reflexión. Me parece que fue el año, fue en el 2009, que en la ciudad de Barcelona, en todo el año, no hubo ni un solo conductor de turismo fallecido en accidente de tráfico. Ojo, estoy hablando de una ciudad como la de Barcelona y estoy hablando de todo un año que no hubo ni un solo conductor. Claro que hubo un accidente de chapa y claro que hubieron atropellos y cosas como moto, pero no. Y uno al final lo piensa y dice, pues es que realmente si todos cumpliéramos los límites de velocidad en la ciudad y llevásemos puesto el cinturón de seguridad, podrán haber accidentes de chapa, pero no tienen por qué haber muertos en accidente de conductores dentro de un coche, con todo lo que supone hoy en día, por un accidente de tráfico. Y luego darles un dato. El año pasado murieron en toda España, en el 2009, toda España, todas las ciudades españolas y todo el año, 13 ciclistas fallecieron por accidente de tráfico. Atención porque a veces aquí que vas o hablas con gente de Madrid con la bicicleta, dices, no, la bicicleta yo no la cojo porque esto es peligrosísimo, lo de ir en bicicleta por la ciudad, es peligrosísimo. Bueno, quiero matizar esta afirmación, insistiendo de que cada vez hay más presencia de bicicletas en nuestras ciudades. Y en el año 2009, en todas las ciudades españolas y en todo el año, hubieron 13. Claro que son 13 fallecidos, pero no es aquello de que sea peligrosísimo ir en bicicleta, desplazarse en bicicleta por la ciudad. Los desplazamientos relacionados con el trabajo, les diré esto, que hay 70.000. 70.000, que son más de 100 cada día, si lo dividieron por 300, son muchos. Hubieron 70.000 accidentes de trabajo en los que estaban registrados en la cuadrilla que pone, ha sido un accidente de tráfico. Hombre, 70.000 son muchos. Y de los 831 muertos por accidente de trabajo, 283 fueron accidentes de tráfico, que es el 34%. En Francia, que están muy avanzados en prevención de riesgos laborales, están en el 50%. De los accidentes que tienen los trabajadores, básicamente, son accidentes de trabajo, 61 al ir al volver, 39 durante la jornada de trabajo. Quédense con la idea siguiente. El reto está en incorporar la cultura de la seguridad vial a nuestras empresas. Y a veces lo explico, pues yo que he vivido un poco el mundo de la empresa, recuerdo cuando en un momento dado salió el tema de la calidad. Y fuimos capaces de incorporar la cultura de la calidad en todas nuestras empresas. Luego salió la cultura de la prevención de los riesgos laborales y fuimos capaces todos de incorporar la cultura de la prevención de los riesgos en nuestras empresas. Luego vino el medioambiental y hemos ido incorporando la cultura de medio ambiente en nuestras empresas. Toca ahora a la seguridad vial. Es un tema básicamente de formación y de planes de seguridad vial. Vale. Decirles que el 27 de enero de este mes, en Palma de Mallorca, se reúnen principales empresas de nuestro país para explicar lo mucho y bueno que están haciendo en el ámbito de la seguridad vial con los desplazamientos relacionados con el trabajo. Bueno, sobre infraestructuras. Infraestructuras es simplemente dos referencias. La primera es, hay una directiva, que es una directiva, la de gestión de la seguridad de las infraestructuras. La introducción es muy interesante porque viene a decir algo así, que las grandes carreteras, habla de red transeuropea, dice las grandes carreteras en Europa están hechas, ahora toca una nueva fase, que es la gestión. La gestión, conservación, mantenimiento y explotación de las carreteras, donde aparece la figura del auditor, donde aparecen las inspecciones, donde aparece el estudio de los tramos de concentración de accidentes, donde aparece todos los temas de tramos de potencial mejora. Hay un inmenso esfuerzo para la nueva cultura de la gestión,
de la conservación y del mantenimiento. Tradicionalmente uno tiene la impresión de que políticamente es más goloso nueva infraestructura inaugurar y que la conservación y el mantenimiento es menos vistoso. Pero los detalles son importantes. La diferencia entre un país moderno y uno que no lo es está en los detalles, está en la conservación y el mantenimiento. Incorporar la cultura de la gestión y del mantenimiento en nuestras infraestructuras. Carreteras secundarias, simplemente haré una referencia. Hay una experiencia. En Europa se están haciendo pruebas, lo apuntaba alguien aquí, de separar en algunos sitios, en algunos tramos que reúnen las condiciones especiales, en separar, es carretera secundaria, en separar los dos sentidos de circulación. Es verdad que bajan las velocidades, pero bajan exponencialmente los accidentes. 1. 2. Hay una carretera que va de Zaragoza, no, me parece que va de donde está la fábrica a Figueruelas, de Figueruelas al límite de provincia con Navarra. Una carretera que había muchos accidentes. Y usted explica y dice, no, hemos pintado 2 líneas continuas, desde Figueruelas al límite de provincia. 2 líneas continuas, reforzando que allá no se puede adelantar. De 300 euros nos ha costado. Han bajado los accidentes de forma espectacular. Han desaparecido los accidentes. Y le explicaba, dice, probablemente sea una de las inversiones más rentables que hemos hecho. Aquellos 300 euros de aquellas 2 líneas continuas, me parece que son 20 y pico kilómetros para separar los sentidos de circulación. Yo creo que aquí lo que hemos de hacer es todos ir a ver Francia y Holanda, que están haciendo experiencias en este sentido y que supone una mejora importante en la seguridad para las carreteras secundarias. Sistemas inteligentes de transporte, bueno, esto va a ser el gran salto adelante. Hay mucha tecnología en el coche, tenemos tecnología en la carretera, el reto lo tenemos es que se hable la tecnología de la carretera con la tecnología del coche, de tal manera de que la filosofía que hay detrás es el fallo humano, por propia condición humana, siempre puede producirse. La tecnología la dominamos. Vamos a utilizar la tecnología para que aun cuando se produzca un fallo humano, la consecuencia no sean muertos, no sean accidentes. Aquí hace poco veíamos aquel sistema teledirigido de un coche que iba circulando por todo una parte de Estados Unidos y que iba circulando. Ayer veía yo algo de Volvo que te ponías detrás del otro, podías ir porque te llevaba por la carretera, te iba guiando. Sé que Volvo, por ejemplo, tiene un objetivo que a mí me fascina, dice en el año 2020 nadie se va a matar dentro de un Volvo. Y no sé si decía que y nadie va a ser matado por un Volvo. Son objetivos de estos estratégicos que uno se marca para utilizar la tecnología para conseguirlo. Yo aquí siempre digo de que sueño con un objetivo algo así como en España somos muy buenos en autopistas y además lo estamos trabajando en todo el mundo. Sueño con un horizonte en el que algo así, diría así como en el 2020, pues no va a haber ningún muerto por accidente de tráfico en una autopista española. Creo que es posible. Creo que es posible. Hay que ser valiente para hacerlo. En fin, decirles que el ITS es el gran salto adelante. Está en la tecnología. Sobre vehículos, en el RAC no me voy a atrever a hablar sobre vehículos, ustedes sabéis más nosotros, siempre decir que el vehículo ha de ser limpio y seguro, punto. En cualquier cosa, todo es ya temas de emisiones y de seguridad. Esto sí, les voy a decir de que estamos haciendo junto con el sector. Antes teníamos como 40 en el registro de vehículos, cada vez que teníamos las definiciones, las características técnicas del vehículo, teníamos como 40 campos. Vamos a pasar a 100 campos. Vamos a vía electrónica, es lo de la ITV, vamos a pasar a más de 100 campos de información, todo sobre emisiones, sobre contaminación, sobre condiciones de seguridad, lo cual nos tiene que posibilitar más y mejor información y hacer investigaciones sobre todo lo que hay entre el vehículo y la seguridad. Decirles también de que este año vamos a poner en marcha una cosa que hemos hecho con el sector, me parece que está por aquí Gambán, los de compraventa de vehículos, que es el historial del vehículo, ponerlo online, es decir, cualquiera a través del ordenador podrá saber el historial del vehículo que se compra. Yo tradicionalmente siempre que comprabas un vehículo de segunda mano te decían, hombre, este ha estado en el parking, aparcado, este no tiene, pero si es de una viuda, esto, en fin, lleva años allá y usted lo va a comprar tal y cual. Bueno,
En fin, era lo que se decía. Bueno, ahora uno va a poder entrar y saber cuántos titulares ha tenido y a qué destino se ha dedicado. Estamos haciendo también con el Ministerio de Industria, a través de Ficha, el barómetro sobre el parque de vehículos, el estudio en profundidad del estado del parque de vehículos. Y estamos trabajando con la ITV Online. La ITV Online quiere decir que sabremos todos los vehículos que han pasado la ITV al momento, con lo cual, con cualquier cámara o sistema de estos que tengamos, tenemos el vehículo circulando, sabemos la matrícula, sabemos si ha pasado o no ha pasado la ITV, en fin. Vale. Sobre velocidad. Acabo, estoy al final. Como que he pensado que a estas alturas de la presentación estarían cansados. He preparado un anuncio que siempre, una cosa audiovisual que siempre avisa. Es un anuncio de Francia, es un anuncio de Francia sobre velocidad, pero que a mí me llamó la atención. A ver cómo lo podemos hacer para pasarlo. ¿Lo pasáis? No, para atrás. No, hombre. Aquí, vale. Eso irá. Respectons toujours les limitations de vitesse. En fin, una imagen vale más que 1000 palabras. Lo digo porque quiero acabar haciendo unas reflexiones sobre la velocidad. Tenemos nosotros la impresión de que el alcohol y la conducción, esto está interiorizado, de que todo el uso del cinturón de seguridad, todo esto está interiorizado, pero que tenemos una asignatura pendiente con la velocidad. En primer lugar, las prisas. Una reflexión me parece que alguna vez me lo han oído decir, de que me parece que era el doctor Marañón el que a principios del siglo pasado dijo, estamos avanzando mucho con las enfermedades, vamos a poder, pero las prisas nos van a matar a todos. Es uno, el mal de nuestra época está en las prisas, uno. Otra reflexión, esta es un poco más complicada, pero esta se la oía un filósofo, que decía, dice, mire, el hombre, la persona, para vivir, necesita del espacio y del tiempo. Esto forma parte de nuestro entorno. Y de, ojo con las velocidades, porque se están cargando el espacio y el tiempo, que lo necesitamos nosotros para vivir. Una tercera, esta de poco, esta fue se la oí al ministro de Educación, a Gabilondo, que me dice, la velocidad no es elegante. No sé exactamente qué quería decir, pero me gustó la frase. Dice, no nos equivoquemos, esto de la velocidad no es elegante. Tenemos un problema con la velocidad. 3 ejemplos. Primero, que a muchos de los foros que voy, hombre, pero con los coches que hay ahora y las carreteras que hay ahora, pero ¿cómo tienen ustedes estos límites de velocidad? Cuando esto lo oyes una y otra vez, pues quiere decir que la velocidad no la hemos interiorizado. Yo a veces se lo dije a los de Fomento, digo, oye, esto del AVE, ¿por qué no vendéis puntualidad en lugar de velocidad? Porque la puntualidad en este país, la puntualidad y el ferrocarril era un tema cultural. Y vender puntualidad, que es un gran valor. Es un gran valor la puntualidad. No, estamos vendiendo velocidad. Recuerdo un ayuntamiento que sacó un concurso para la empresa de mensajería. Y a lo que más puntos daba era cuánto tardaban en entregarles el paquete. Hombre, mira la calidad del servicio. Lo retiró, retiró el concurso cuando le dijimos, lo que tú no puedes hacer. Y también había una empresa de mensajería cuya publicidad consistía en, se lo vamos a entregar 1 hora antes que cualquiera de la competencia. Hombre, también se le dijo, ya lo retiran. Creo que sin darnos cuenta, porque no hay ninguna mala intención, seguimos todos colgados del concepto de velocidad por las telecomunicaciones y por otras cosas. Es decir, que no es fácil hacer frente al tema de velocidad. Pero 2 datos. Primero, los fallecidos por accidente de tráfico, ¿qué quiere que le diga? Son en carretera el 78% y el 22% por la ciudad. ¿Cuál es la diferencia? La velocidad. La velocidad. En los fallecidos en España, que hay 500 atropellos, velocidad, 500 salidas de la vía, velocidad, 400 motoristas, velocidad. Los 100 turismos en la ciudad, se lo he dicho, es velocidad. A mayor velocidad, mayor gravedad de las lesiones. Y no hace falta encargar un estudio a la Universidad de Harvard para llegar a la conclusión de que a mayor velocidad
es mayor la gravedad de las lesiones. Si todos respetáramos los límites de velocidad, 1 de cada 3 podríamos evitar 1 de cada 3 fallecidos por accidente de tráfico. Hombre, el tema impone y es uno de los temas que tenemos. El aumento de 5 km por hora de velocidad media aumenta el 20% de fallecidos. Luego, esto vosotros lo sabréis, porque aquí hay un mensaje que a veces las pruebas de las estrellas del EuroNCAP, ¿a qué velocidad se hacen? A 65, ¿vale? Cuando te dan las pruebas, el dummy, el choque, vamos a testar todos los elementos de seguridad de este vehículo, están hechos a 65 kilómetros por hora. Pero a veces uno tiene la impresión de que, bueno, puedo ir a 140 porque es que voy con 5 estrellas. Vas con 5 estrellas a 65 kilómetros por hora, no a 140. Bueno, y ya no hablo del consumo de combustible, pero ustedes saben que 90 kilómetros por hora es la velocidad más eficiente en la que menos consume. Empiezas a apretar, no pasa nada, pero se te dispara exponencialmente el consumo de combustible. El consumo de combustible quiere decir también emisiones. 2 reflexiones, simplemente. Una que en la Dirección General de Tráfico nos impactó mucho. Dinamarca, año 2004. Decidieron aumentar de 120 a 130 kilómetros por hora en autopista, ¿vale? Les aumentó en un 20% el número de fallecidos. ¿Por qué? Por inducción. Les aumentaron las velocidades en todas las otras carreteras. No, pero si solo hemos hecho la autopista. Sí, pero les aumentó la velocidad en todo el resto de carreteras. Lo digo por esto, nosotros siempre nos ha impresionado con todo el debate aquel que tenemos de que, ¿te acuerdas de Dinamarca? ¿Te acuerdas de Dinamarca? Y luego sobre el debate de los 100 kilómetros por hora, solo decir que cuando empezó el debate tal y cual nos fuimos a ver, bueno, vamos a ver nuestros países de referencia, que son Gran Bretaña, Suecia y Holanda. Gran Bretaña, en sus autopistas, millas por hora, van a 111 kilómetros por hora. Esta es la velocidad que tiene la autopista. En Suecia, en las autopistas van a 110 kilómetros por hora, esta es su velocidad, y en Holanda, que es el país de referencia para nosotros, van a 120. Con lo cual, dice, digo, una cosa que funciona, no la toquemos. No cometamos aquel error de este país de arreglar lo que funciona, con lo cual lo estropeamos, en lugar de dedicarnos a intentar trabajar en las cosas que no funcionan. Bueno, yo creo que he acabado. Sí, tendría que hacer una referencia, pero yo creo una referencia a la educación, pero no lo voy a hacer. Es importantísimo la educación. Al final todo es educación, la educación en valores, educación antes, educación al acceder a la conducción y educación después, post, una vez ya te has sacado el permiso de conducir, y sobre todo las víctimas. Al final, el reconocimiento a las víctimas que están en el centro de la política de seguridad vial, están en el centro de todo el debate y que son los que nos ayudan a hacer ver todo el drama y el sufrimiento que hay detrás de los accidentes de tráfico. Yo creo que después de tu exposición, ya no sé si eres un entrenador o un médico de cabecera, ¿no? Porque la verdad es que tal como hablas, haces el diagnóstico y dices, oiga, usted lo que tiene que hacer es perder un poco de peso, sobre todo no subir, ser coherente, ser persistente, y sin duda eso tiene mucho que ver con la seguridad vial. Yo quizá, si tenemos tiempo, creo que sería bueno abrir o dar la palabra al público si hay preguntas, porque creo que es una magnífica ocasión para que el director general de tráfico pueda contestar. Ya está. No, decía que si hay alguna pregunta es el momento de hacerla, por favor. Buenos días. Enhorabuena. Soy Ramón García Moliner, presidente del Real Automóvil Club de España. Agradezco profundamente esa conexión que has hecho de mi presencia aquí, invitado por mi gran amigo, el presidente del RAC. Los dos clubs, que somos competidores en algunas actividades, lo que es evidente que estamos unidos fundamentalmente en el tema de la seguridad vial y en el tema de la seguridad y conducción en la carretera. Pero yo ya no puedo casi hacer una pregunta que tenía prevista, que es, soy defensor del aumento de velocidad a 130 kilómetros por hora en las autopistas, porque creo que el 50% de los países europeos tienen esta velocidad y pienso, aparte de los datos que nos has dado negativos, que posiblemente ese aumento no lleve un aumento de víctimas. Y una segunda pregunta, querido director,
Estos días, precisamente, he renovado mi carnet de conducir. Soy de los que está ya en la edad superior a los 70 años. Hasta ahora se renovaba cada 2 años y me he encontrado con la agradable sorpresa de que ahora se me va a hacer una renovación por 5 años. Y a mí me parece, querido director, con todo cariño y con todo afecto, esa norma que ya está en vigor, que es una norma un poco para los que ya somos mayores. Tener ahora un campo de 5 años es apelar a la responsabilidad de cada uno, pero si estamos ya teniendo un número de accidentes con fallecidos mayores de 65 años, ¿no es quizá demasiado chocante pasar esa renovación de cada 2 años a 5 años? Muchas gracias y enhorabuena por tu gestión. Sí, comentar, ya me lo han oído muchos, de que una de las cosas que en Europa nos envidian, la política de seguridad de España, es la complicidad y el compromiso de los automóviles clubs con la administración. No es un escenario habitual, normalmente pues son intereses contrapuestos y las relaciones entre los automóviles clubs y la administración no siempre son. Con lo cual, yo creo que el caso de España, y esto ha ayudado y se nota también en la política de seguridad vial, con lo cual ponerlo en valor porque no es habitual. Respecto a la velocidad, as lo he dicho, más o menos esto está funcionando todo, y esto es un equilibrio muy inestable. A mí me impresiona mucho mover cosas que funcionan. Puedo entender su postura, pero pido que entienda la mía. Esto está funcionando razonablemente bien. A ver si suben luego y cómo nos lo comemos todo. Con lo cual, cuando una cosa funciona razonablemente bien, yo no me complicaré la vida. Y vuelvo a explicar, alguna vez que hemos entrado en el tema, lo de Dinamarca, que esto en la DGT lo tenemos absolutamente. Y sobre los plazos de renovación, bueno, este es el resultado. Europa tiene sus cosas. Este es el resultado de una directiva europea. Había países en los que teníamos muchas revisiones de permisos. Y había países donde no tenían ninguna revisión del permiso de conducir. Gran Bretaña, había otros países. Bueno, se pusieron a hacer la directiva y para llegar a un acuerdo y que todo esto fuera una política europea, ellos cedieron, que no tenían revisiones, a hacer revisiones y otros tuvimos que ceder y en unos plazos de revisión que a nosotros nos iba bien, tuvimos que ampliarlo para que esto pudiera ser una política comunitaria. De todas maneras, también en el centro de reconocimiento, si detectan algún problema, reducen el plazo de la renovación. Pero esta es la explicación. Pues desde luego, a nosotros nunca se nos habría ocurrido ir ampliando los plazos de revisión. Nos vino el acuerdo marcado por la propia directiva europea. Pero no paramos de vista de que en estos momentos está para el permiso por puntos. Si uno quiere recuperar puntos o uno ha votado todos los puntos, va a tener que hacer un curso sobre seguridad vial. Es decir, en lugar de hacerlo para todos los ciudadanos, lo hemos apuntado para aquellos que habían cometido infracciones que parecía que era el público objetivo al cual teníamos que dirigirlos. Con lo cual, tanto por recuperación de puntos como para recuperar el permiso, pasan por un curso. Y luego, poco a poco, se va abriendo paso una buena práctica en las empresas que para sus trabajadores que realizan no sé cuántos kilómetros al año, más cada X años, pasar por una escuela de conducción segura donde, además de actualizarte los conocimientos teóricos, te ponen al día de todos estos nuevos elementos que se van incorporando al vehículo y la mejor forma y modo. Y por descontado, tanto, ya no digamos los profesionales estos sí que periódicamente hacen sus cursos de actualización de conocimiento. Es decir, poco a poco ya se va montando esta actualización de conocimientos relacionados con la conducción. ¿Una pregunta por ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Hola, buenos días. Quería preguntarle al director general si es cierto que entre los retos o asignaturas pendientes que quieren ustedes es el imponer no fumar en los coches en el transcurso de 2011. Gracias. No está en cartera. Me parece, leí que era el gobierno vasco el que quería poner una medida de este tipo en aquellos coches, además en los que iban niños o algo así, pero que luego lo dejaron correr. No está. Recuerdo que se planteó en su día,
consideramos que el tema, que es verdad que es un riesgo fumar conduciendo, todos los conductores lo saben, pero que era tan evidente que con una campaña de recomendación, hicimos unas campañas recomendando el no fumar mientras se conduce. Recuerdo que en aquel momento también, que era la primera ley antitabaco, tampoco no nos era cómoda la imagen de poner a la Guardia Civil persiguiendo fumadores. Así se lo digo, lo estuvimos mirando y nos daba algo que esto fuera interpretado como poner a la Guardia Civil persiguiendo fumadores. Pero bueno, yo creo que poco a poco se va avanzando. Hay coches ya que salen sin ceniceros y sin encendedor. Hay coches que ya cuando te los dan, no, el coche va sin ceniceros y sin encendedor. ¿Usted quiere instalarse cenicero y encendedor? Esto es opcional y tiene un sobrecoste. Bueno, yo creo que poco a poco va haciendo su camino. Todo es mejorable, se ha de revisar, ¿verdad? Vamos a intentar mejorarlo tal y cual. Ojo con suprimirlo drásticamente, porque si se suprime todo, van a haber más accidentes y más víctimas, y alguien va a tener que asumir la responsabilidad. Con lo cual, revisarlo, flexibilizarlo, mejorarlo, actualizarlo, ¿verdad? Todo. Suprimirlo radicalmente, piénsenselo 2 veces. Como concepto global, parece lógico y razonable adecuar la velocidad cuando vas a entrar a un gran núcleo urbano. Las autovías son de 120, hombre, no vamos a pasar de 120 a 50 kilómetros por hora de un sitio para otro. Con lo cual, el que haya un espacio donde de alguna manera modulas y preparas para entrar en la zona urbana, me parece razonable. Insisto, el cómo y qué, de qué manera, pues no lo sé, pero la idea conceptual parece razonable. Luego también apunta una cosa que sí que tiene razón, y lo dicen los especialistas. Dice, hombre, al final sería bueno que la carretera te hablase, que la carretera te diga a qué velocidad puedes ir. Lo que tú no puedes es tener unos 6 carriles todos de 3,5 y decir, no, y ahora usted se puede atender. Explíquemelo, avíseme, diga, lléveme, hábleme, pero no... vamos a ver, en tráfico hay un peligro. Intentar resolver los problemas colocando un palo y un disco. No, las cosas son algo más complicadas. Es decir, por ejemplo, zona 30. No puedes poner con una calle inmensa tal y cual, colocar un palo, un disco que ponga 30, que no va a funcionar. Has de hacer un estrechamiento al entrar, de tal manera que tú dices, bueno, estoy entrando en algún sitio raro, o te lo elevan, o te lo cambian de color, o te hacen una entrada, una especie en S, que tú dices, estoy entrando en algún sitio que aquí pasa algo. Pero lo que no se puede resolver es, es que he colocado una señal. Bueno, y me explico, un poco en esta filosofía de que hay que buscar que la propia vía te indique, te hable, te diga, te dirija. En todos los países en los que estamos trabajando hay 2 niveles. Hay un objetivo que es político, el que ha marcado la Unión Europea, que ellos han dicho a la mitad para el 2020. Vale. Si miran el plan de acción, lo miras, lo lees y dices, bueno, ¿cómo lo hago esto? Claro, esto lo marca la Unión Europea, te dice, baje a la mitad para el 2020. Dices, vale, llevo hecho un buen trabajo, me leo el plan de acción que dice cómo... Y dice, pero aquí no me dice nada, no sé cómo lo vamos a hacer. Y luego hay otros objetivos que no son políticos, son técnicos, que cada país estamos haciendo con nuestro grupo de expertos, nos reunimos, trabajamos a fondo, miramos de dónde, cuántos puedo reducir de atropello, cuántos puedo hacer por si trabajo bien las áreas de la vía, cuánto puedo hacer con jóvenes, cuánto puedo hacer con motoristas. Entonces, pero es un trabajo largo, muy riguroso y muy científico, donde tú llegas a tus conclusiones, que luego además las avalas por la Politécnica, por no sé qué. Te dan otros datos, no es aquello de poner 50. Bueno, vamos a ver cómo podemos conjugar el objetivo político, laudable, con el cual nosotros somos solidarios, con el riguroso, el científico y el técnico que nos dicen los expertos. Bueno, ya veremos cómo lo... ¿Se va a plasmar esto en un documento, en un plan de acción de publicación próxima? Sí, por esto hay una estrategia española de seguridad vial que en principio, pues antes de acabar este primer trimestre de este año debería aprobarse, que es para el 2011-2020
alineado de alguna manera con lo que están haciendo en otros países, porque además hemos estudiado todo lo que han hecho los otros países, las mejores prácticas, las mejores experiencias. Han habido como 14 grupos de trabajo reunidos durante un año y pico, sacando conclusiones, y al final, pues bueno, hay un poco como la gran hoja de ruta para la seguridad vial. Pero está un poco en línea de lo que les iba apuntando, ¿eh? Dos consideraciones a un tema que han dicho en la presentación. Dice grandes medidas. Hombre, ¿qué tienen grandes medidas? Viajamos, hemos copiado bien, pero ya no quedan grandes medidas para copiar. Lo digo así, es decir, no hay ninguna medida espectacular que la haya hecho algún otro país y que la podamos incorporar y que nos va. ¿Qué quiere que le diga? Hasta ahora podemos copiar, ahora no. Ahora ya no podemos copiar de los mejores porque somos uno de ellos y vamos a avanzar con ellos, ¿eh? Segundo, van a afectar las restricciones presupuestarias. Aquí les explicaré una anécdota que tampoco nos sirve, pero bueno, que aprovecho el tema este presupuestario. Una de las medidas que más éxito ha tenido en seguridad vial fue al principio la utilización de los paneles de información variable para concienciar. Acabo de decir, 125 muertos Semana Santa año pasado. Coste 0 euros. ¿Vale? Es decir, los paneles los teníamos, lo único que había un problema que era que había que concienciar porque la gente no sabía la magnitud de lo que estaba pasando. Y al final decidimos, oye, vamos a intentar utilizarlo con todo el cuidado, esto, para concienciar. Una herramienta de una potencia excepcional. Repito, coste 0 euros. A veces, estas épocas de una cierta presupuestaria obligan a hacer trabajar la imaginación. Sí, yo quería hacer dos comentarios de signo muy diverso. El primero era al hilo del vídeo que nos has pasado, que creo que refleja perfectísimamente tu labor de concienciación y de obtener complicidades y de tratar este tema, y apoyado obviamente en el garrote del boletín oficial, pues se logran los resultados que se logran, ¿no? Y es tu estilo. Y decías ahora, ya no podemos copiar mucho más, porque tampoco hay tanto para copiar. Yo pienso que así como hace unos 2 o 3 años logramos introducir en la lista de los sospechosos de costumbre, ¿os acordáis del final de la película de Casablanca, cuando Humphrey Bogart dice, ¿y ahora qué hacemos? Dice, detenga a los sospechosos de costumbre. Habían 2 sospechosos que eran alcohol y velocidad. Yo creo que hace 3 años contribuimos a que uno de los sospechosos, hoy protagonistas de las causas de accidente, fuese reconocido en las distracciones. Y hoy tú mismo, que es quizá el primer motivo, que esto ha sido una labor fantástica de colaboración con la Dirección General de Tráfico. ¿A qué viene este comentario? Este comentario viene a que creo que ha llegado ahora el momento en que no podemos copiar, y la labor que se está haciendo y el tiempo que nos queda por delante, de ver si lográsemos hablar en profundidad en esta labor de convencimiento, de lograr, no diré consensos, que quizás es una palabra que en estos momentos tiene muchas, digamos, interpretaciones, ¿no? Pero sí un buen acuerdo, después de un estudio profundo, sobre el tema de la velocidad. Porque si no, nos lanzamos este tema, toma, aquí tienes los 80, toma, aquí tienes mi respuesta, toma tal, toma cual, y este toma y daca ni es pedagógico, ni conduce a nada, ni nos va a convertir en un país que no copie, sino que nos copien. Yo pienso que ha llegado un momento, estamos lo suficientemente bien, ¿no? Y ayer lo hablábamos con Ramón García Moliner en los contactos que tenemos prácticamente diarios, ¿no? Y creo sinceramente de que, igual que pasó en distracciones, en el tema de velocidad podríamos adelantar en este tema. Pero vaya, yo me consideraría más tranquilo afrontando esta responsabilidad. Primer comentario. Segundo comentario que no tiene nada que ver con este tema. Aunque no sea de responsabilidad de tu departamento, quizá que nos podrías dar un pincelazo sobre un tema que también lo hablábamos ayer con el presidente del RATE. Nos preocupa extraordinariamente, que es cómo la crisis y la austeridad va a afectar
a un tema que es el mantenimiento de la red de antiguas autovías y demás vías principales de circulación, que este es un problema que nos ha venido preocupando altísimamente, ¿no? Quizá tú, Alfredo, también quieres decir algo, ¿no?, al respecto, pero que creemos que por las noticias que parece que se vislumbran en el horizonte no son muy halagüeñas. Sí, dos. Primero, sobre el tema de velocidad, recojo el guante, creo que tenemos una tarea a hacer todos sobre el tema de velocidad. Por ejemplo, ahora tenemos un debate que es, bueno, el ministro anunció y nos dijo, oye, hay que poner 100 radares más, ¿vale? Entonces, lo digo por el debate lo tenemos de la siguiente manera. Parece tú lees los medios de comunicación, no hombre, pero estos ¿dónde los ponen? Que los pongan en el debate donde se colocan. ¿Se coloca en el punto negro o se coloca en la recta? Y les diré mi opinión. Primero, solo el 8% de los accidentes con víctimas se dan en puntos negros y solo el 3,5% de los accidentes mortales son en puntos negros. Con lo cual, no nos obsesionemos ahora con los puntos negros. Segundo, si el radar lo colocamos en el punto negro normalmente está en un sitio que no tiene la velocidad genérica, tiene una velocidad específica, mucho más baja, que es percibida, a veces es una velocidad muy discutible. ¿Por qué me ha bajado aquí? Si estaba en una carretera de 90, ¿para qué me ha bajado a 60, tal y cual? Si colocas en el radar, bueno, esto está hecho para recaudar. Con lo cual es complicado. Y cuando vamos también con otros países hablamos y dicen, no, nosotros estamos muy cómodos colocándolo en la recta, que es de 120, o en la recta aquella, que es de 90. Porque nadie discute nada. ¿Es 120? Sí. ¿Es 90? Sí. Pues ya está, pues poner un radar para que se cumpla aquella velocidad, que es la genérica de aquella vía. Y nadie lo discute. Y si todos cumplimos los límites de velocidad en general, luego también cumpliremos los específicos. Lo digo porque a veces estamos en el debate pues si lo colocan donde no hay accidentes, en lugar de colocarlo donde hay accidentes. Ojo, porque colocar los puntos negros es complicado. Y solo el 3,5% de los fallecidos por accidente de tráfico están en los puntos negros. Porque aquí a veces lees la prensa, parece que todo pasa alrededor del punto negro. Con lo cual también nosotros tenemos un debate muy interesante para ir un poco todos juntos, porque además siempre lo hemos dicho en la Administración, los radares están al servicio del ciudadano. A mí me es igual colocarlo en un sitio o en otro. Intentémoslo colocar donde parezca más razonable, porque están al servicio del ciudadano, son suyos, son para su seguridad, no para nosotros. Nosotros, en fin, pagamos y gestionamos la instalación de los radares. Intentar, que no nos hemos salido, en explicar bien lo de los radares, para qué sirven, dónde están y cómo funcionan. Con lo cual, para esto necesitaríamos aliados, porque solos no nos hemos salido. Además de un poco de ampliar, porque lo he dicho, que al final uno llega a la conclusión de que la velocidad está detrás de la mayoría de los accidentes. Intentar hacer la pedagogía que hemos hecho en otros temas, trasladarla al ámbito de los accidentes. Segundo, sobre conservación y mantenimiento, lo he dicho antes, viene una época donde la conservación y el mantenimiento es básico y fundamental. Hemos hecho un esfuerzo, tenemos las carreteras espléndidas, no podemos permitirnos el lujo de que esto se deteriore. Me explico, os costará lo que costará, y si no, habrá que buscar fórmulas de financiación. Veo que en otros países al final pone una especie de la explotación o el pago por el uso, de que cuando los viajes son largos de más de 100 kilómetros, pues hay una cosa, un peaje blando, que se hace cargo de la conservación. No lo sé, hay alternativas. Lo que sí no podemos es permitirnos el lujo del esfuerzo hecho ahora que se nos fuera deteriorado. Pero vamos, yo creo que todos somos conscientes de que el reto en estos momentos es la conservación y el mantenimiento, arreglar y conectar lo que haya que hacer nuevo pero la conservación y el mantenimiento de este inmenso activo que tenemos en este país. Es que cuando viene algún iberoamericano, le dices que habéis construido un país. Vino uno hace poco que me decía, es que lo vuestro es que habéis construido un país para la clase media. Dice, nosotros esto no lo tenemos. Allá hay pobres y ricos. Y claro, todo eso que habéis hecho, esta red de carreteras, la red de ferrocarriles, es que vosotros habéis construido un país con toda una estructura para la clase media. Y esto tiene un valor incalculable. Estamos todos obligados a preservarlo. Lo que pretendía yo hoy era abrir el debate con el cuadro este impresionista de dónde están las víctimas.
que si los peatones en la carretera, pero como pueden haber atropellos en las carreteras, pues allá tenemos, que si salidas de la vía, allá tenemos. Esos son los retos que tenemos por delante y los que hemos de afrontar, con lo cual está de alguna manera en la línea. Lo otro, hombre, sobre el tema de las víctimas, es verdad que nosotros nuestra prioridad absoluta es evitar que hayan víctimas, también la vuestra. Todos nos hemos centrado mucho, y vosotros, y además con éxito, en la prevención. Queremos que no hayan víctimas. Yo esto recuerdo cuando había el debate aquel de las vallas de los motoristas, y a mí lo que me obsesionaba es que tenía el dato, me parece que era el 18% de los motoristas que caían tocaban la valla. Y todos estaban obsesionados allá. Digo, oye, ¿por qué nos preocupamos del 82% para que no caigan? Es que a veces nos liamos en el propio debate, obsesionamos en que no caigan. Estamos todos en la prevención, hemos avanzado mucho en cuanto a la atención a las víctimas, queda también mucho trabajo por hacer y para hacerlo todos conjuntamente. Tú ya sabes el listado que tenemos, ¿vale? Muchas gracias. Es la Hola. una ya. Muy buenas. Llevamos 2 horas yo diría, de conferencia magistral. Lo dejaremos aquí. Podemos continuar abajo tomando una copa de vino español o de cava, eso, cada uno según sus preferencias. Muchas gracias, Pera. Te emplazamos a que vengas a hablar de movilidad otro día. Gracias.